Malvinas en primera persona suma otro capítulo del otro lado del teléfono, su oficial principal, retirado, veterano de guerra de Malvinas, de infantería, Jorge Corbalán. ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto de saludarlo. Muy bien, contento de que hayas tomado contacto conmigo y espero que el programa salga lo mejor posible y que toda la gente se pueda enterar de lo que realmente sucedió en Malvinas. Esa es un poco la idea principal de estos encuentros, de estas entrevistas, ¿no? Llevar el testimonio, como lo dice el nombre del ciclo, en primera persona, para que la audiencia, para que los argentinos, nuestros compatriotas, conozcan de primera mano las vivencias, ¿no?, de los veteranos. Yo creo que es necesario, no solamente para los nietos de uno, sino también para las generaciones que vienen, Claro. que se enteren realmente por los veteranos de guerra, como dije recién, de la verdadera historia. Claro. ¿Cuándo y cómo fue el despliegue del Regimiento 6 hacia Malvinas, Jorge? Bueno, mira, como yo te explicaba, no iba, Sí. después mandaron los de la banda, me reemplazan, Ujú. llego al regimiento y me dice el jefe de compañía, que es un teniente primero, de apellido Abella, Sí. Daniel Abella, me dice: Corbalán, hacete cargo de la compañía. Le contesto que no, porque ya se había hecho cargo un compañero mío que lo habíamos recibido juntos, Ujú. de apellido Pitrela. Le digo: no, que siga a Pitrela, vas a tener que ir a la plana mayor. Y bueno, tuve que ir a Malvinas con la plana mayor. Ajá. Y el día que el regimiento embarcó en el Palomar, Ujú. el jefe de regimiento me ordena que me tenía que quedar hasta el otro día porque tenía que llevar toda la logística, las cocinas, el armamento pesado, raciones, equipo, todo lo que representaba la logística, me tenía que hacer cargo yo y llevarla al otro día en un Hércules hasta Malvinas. Bien. Así que yo llegué un día después. Y ahí, cuando llegué a la noche, pasé toda la noche al costado de la pista del aeropuerto y al otro día me presenté ahí donde estaba la compañía, que era un búnker bastante grande que tenían los ingleses de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se instaló el regimiento y ahí tuve problemas con un superior y justo viene mi jefe de compañía, me dice: Corbalán, mira, lo vamos a mandar a Pira, acá a la plana mayor, y vos pasás como encargado de la tercera. Así que ahí fui como encargado de la tercera cuando empezó todo el movimiento, porque de ahí lo fuimos hasta Puerto Argentino, después Sí. de ahí fuimos al costado del cuartel de los Royal Marines, Ujú. después de ahí pasamos a primera línea del Cerro Dos Hermanas, norte, y bueno, ahí estuvimos la mayoría del tiempo. Usted me dice que quedó encargado de la tercera sección de la compañía B del 6. Exactamente, Bien. ahí lo tuve a González, bueno, los que murieron ahí en combate también los conocía bastante bien, ya que era el encargado de compañía en La Paz y que los conocía bastante bien. A González no tanto, porque González era de otra compañía, Ajá. pero los que fallecieron en Malvinas, la mayoría los conocía bastante bien. La tercera sección de la compañía B del Regimiento 6, ¿cómo estaba compuesta, Jorge? Estaba compuesta por 3 grupos de tiradores Ajá. y un grupo apoyo. ¿De cuántos efectivos cada una? 12 soldados más o menos cada grupo. Bien. ¿Y usted era el encargado? ¿Y quién era el jefe? El jefe era el subteniente Lamadrid. Bien. Se desplazan a Dos Hermanas Norte, me decía. ¿Cuántos estuvieron allí? Estuvimos hasta el día 12 de junio, porque el día 13 la pasamos todo al costado de una costilla del Tambledon, Sí. pasamos todo el 13 y parte de la noche del día 13. Así que todo el dispositivo de armado de las posiciones fue ahí en Dos Hermanas Norte. ¿Cómo eran las Dos posiciones? hermanas. Las posiciones, mira, la mayoría las teníamos al ras del piso, Ajá. porque no podíamos cavar porque había muchas piedras, ¿viste? Claro. Así que ahí era responsabilidad de cada uno hacer lo mejor posible la posición, Ujú. tratar de tener la vista, o sea, ver del lado que podría venir el enemigo y tener todo lo demás cubierto para tratar de pasar lo mejor posible, Claro. de la lluvia, del frío. Claro. Así que era cuestión de cada uno de tener la mejor posición posible. En mi posición estuvo Lamadrid, Di Julio, el soldado minuto que falleció en La Paz, y yo. Éramos 4 en mi posición. Bien. Después habían posiciones que habían 2, 3 soldados,
tenían el sector de fuego de responsabilidad de cada posición, lo que se hace en la defensa. Usted decía, nos trasladaron cuando iban a Dos Hermanas Norte a Primera Línea. Primera Línea fue a partir del desembarco en San Carlos, porque hasta ahí era un dispositivo, digamos, de retaguardia prácticamente, ¿no? Pues se esperaba el desembarco por la zona de Puerto Argentino en primer término. Claro, nosotros primero estábamos con frente hacia Puerto Argentino, claro, pero después cambiaron y, vamos a decir, del pie del Dos Hermanas Norte, sí, lo desplazamos, mi sección, unos 60, 70 metros, con frente hacia el Monte Quén, por donde realmente los atacaron después. Bien. En ese lugar, ¿cómo era posible el racionamiento? ¿Le llegaba bien el tema víveres y demás? Mira, el racionamiento, todos pasamos alguna necesidad en ese sentido. Seguro. Yo adelgacé como 12 kilos. No me acuerdo exactamente cada cuánto lo daban una ración, que venía bastante completa. No sé si vos la conocés. La he escuchado. Venía bastante completa y teníamos comida caliente. Al mediodía, eso de las 2, 3 de la tarde, comíamos en caliente. Abajo del Dos Hermanas Norte, ahí estaba la cocina nuestra, así que teníamos que bajar por secciones a racionar. Terminaba una sección, subía, bajaba la otra y así, para no dejar el frente descubierto. Claro. Pero igual, permanentemente se sentía hambre. Claro. El frío, ¿viste? Sí. La espera, la ansiedad, todo eso hacía que permanentemente tuviéramos hambre. Como te dije, yo adelgacé 12 kilos. Claro. Y a veces se sentía, la verdad que se sentía tener un poco de hambre. El tema de la espera debe haber sido tremendo, ¿no? Y sí, porque ya al último, viste, rogábamos que vinieran los ingleses. Claro. Porque ya no se aguantaba mucho tiempo ahí en la posición, viste, sin higienizarlos. Más o menos los podíamos higienizar con las aguas que habían en unos pozos que eran naturales, viste. Sí. Como la lluvia, todos estaban llenos de agua y de ahí cada uno sacaba, se lavaba, bueno, algunas veces los podíamos afectar. No tuvimos ningún pie de trinchera estando en primera línea. Bien, muy importante. Eso quiere decir que todos lo cuidamos y cada uno se hacía responsable de cuidarse. Eso habla de una buena instrucción y de un buen apoyo por parte de ustedes como encargados de la sección, ¿no? En ese sentido yo te puedo asegurar que de mi jefe de sección hasta el último suboficial vivíamos cuidándolo a los soldados. Claro, bien. Jorge, ¿cuándo fue el bautismo de fuego de su sección? El bautismo de fuego empezó el 1 de mayo, con fuego naval primero, y después fuego de artillería de tierra, naval y algunos de la aviación inglesa. Claro. El ataque a su posición, me decía, fue precisamente por ese sector donde estaban ustedes. ¿Cómo fue el momento del ataque? Mira, te explico. Sí. El regimiento 4 de Corrientes estaba en el Dos Hermanas Sur. Nosotros, la tercera sección, no teníamos contacto visual con el regimiento 4, pero nosotros estábamos hacia el costado donde estaba el regimiento 4. Bien. La tercera sección, después venía la segunda, la primera, y a retaguardia nuestra estaba los morteros. Bien. Mortero 81, cañón 105 y mortero 120. Bueno, y nosotros ahí estuvimos todo ese tiempo, bueno, hacíamos las actividades normales, los levantamos, higienizar, desayunar, limpieza de armamento, arreglo de las posiciones, sacar la bolsa de cama si estaba un buen tiempo y había algo de sol para que se secaran bien, conversar entre nosotros. A la tarde nos juntamos toda la sección, rezábamos el rosario, una gran ayuda espiritual. Creo que mucho le debemos la vida, como dice el soldado, se la debemos a Dios. Y bueno, ahí estuvimos todo ese tiempo preparando las posiciones, todo, pero nosotros no entramos, la infantería no entró en combate en el Dos Hermanas. El combate fue entre artillería amiga y enemiga y los fuegos de los morteros, principalmente el mortero 81 del Cabo Barros. Así que la tercera sección de la compañía B del regimiento 6 en Dos Hermanas no combatió. No, o sea, entró en combate por medio de la artillería. Claro, pero porque toda esa actividad, viste,
tanto el juego de artillería, el juego mortero, todo en una actividad de combate. Sí. O sea que entramos en combate, pero por medio de la artillería. Claro. Ahora, la infantería Sí. no entró en combate. Yo habré tirado 5 disparos en una oportunidad que pasó un avión, Ajá. que ni cosquilla le hice porque tiré por tirar, y después de ahí no tiré más hasta el combate del Tumbleton. Y te digo más, yo comí 2 veces raciones en lata. La primera, como a la semana de haber llegado a Malvinas, Sí. se me dio por comer una lata de raciones, la cual me hizo bolsa el estómago, estuve como 4 días descompuesto. Ajá. Y el día 11 de junio se me dio por comer otra que me hizo bolsa. Ujú. Y el día 12 a la noche me encontraba completamente destruido, no podía dar ni un paso, cosa que cuando la Madrid me grita de arriba de donde estaba él, Corbalán, replegarse, yo le contesto que no, que se vayan, que no me voy a replegar. Ajá. Pero habrán pasado unos minutos, no sé cuántos minutos habrán pasado, siento todo el silencio, todo, y por supuesto me agarró miedo, hablando bien en criollo. Sí. Y agarré el casco, el fusil y una manta y salí disparando hacia el pie de Dos Hermanas Norte, que ahí se encontraba la compañía. Ajá. ¿Por qué se encontraba ahí? Porque estaba esperando que viniera un suboficial de ingeniero del Brin 5, que había sido el encargado de minar todo el terreno, Ajá. y nosotros no teníamos camino de repliegue. Entonces tuvimos que esperar ahí que llegara, y ahí es cuando, esperando en ese lugar, cae un proyectil de artillería y lo hiere de muerte al soldado Warner, que fallece ahí en ese lugar, Sí. y lo hiere a Tode, el dragonete Tode, en el talón. Ajá. Así que esa fue la primera baja nuestra, Warner y Tode. Warner fallece ahí, que te puedo asegurar que todavía tengo grabados los gritos que pegaba mamá, 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 se acordaba de la madre, y bueno, no se pudo hacer nada porque casi le desgarró completamente la pierna, Claro. así que se desangró completamente Eso fue en la base de Dos Hermanas Norte, por un proyectil de artillería. por un proyectil de artillería, exactamente. Y a partir de ahí repliega la compañía. Bueno, ahí viene el suboficial ese que te digo y lo saca de ahí, y los vamos a una costilla del Tumbleton. Ahí llegamos el día 13 a la madrugada, y ahí pasamos durante todo el 13 de junio sin tener posiciones y bajo fuego de artillería enemiga, sin producirnos ninguna baja en ese lugar. ¿Por qué repliegan hacia Tumbleton, Jorge? Eso sí que no lo sé. Ajá. Yo pienso que vino la orden de arriba, de algún general que estaba ahí en Puerto Argentino, y lo dijo que lo replegáramos hacia ese lugar. O, en todo caso, debe haber sido Jaime el que ordenó que lo replegáramos ahí a la costilla esa del Tumbleton. O sea, no estaba previsto que en caso de que atacaran Dos Hermanas, ustedes replegaran para ahí. Fue algo que surgió. Que surgió porque, como te dije, no teníamos camino de Claro, repliegue. claro. Si hubiésemos tenido camino de repliegue, no hubiésemos estado ahí parados como estuvimos, tal vez en estos momentos Warner estaría vivo. Claro. Pero pasó eso. El repliegue desde ahí, desde Dos Hermanas hacia Tumbleton, me decía que fue bajo fuego de artillería. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Tuvieron cobertura por el fuego de alguna sección? No, cuando nosotros los replegamos hacia el pie del Cerro Dos Hermanas, Sí. los ingleses habían iniciado el ataque, se le infiltraron al Regimiento 4, Ujú. ¿viste? Y tomaron las posiciones del Regimiento 4. Pero también, por eso te digo, no entramos en combate porque ellos pretendieron también atacarlos de frente a nosotros. Pero debido al fuego del mortero de Cabo Barroso, no pudieron avanzar, no lo hicieron, y nosotros los pudimos replegar gracias al fuego del mortero de Barroso. Ajá. Siguiendo su relato y teniendo en cuenta historias que se han contado anteriormente, el nombre del soldado Poltronieri no aparece como cubriendo el repliegue como él lo ha contado tantas veces. ¿Qué me puede decir respecto de eso, Jorge? Como yo te dije al principio, que me quedé hasta el último, no combatiendo, sino que estaba descompuesto, Sí. no hubo fuego de ningún arma, menos de ametralladora, que cubriera el repliegue. Así que lo de Poltronieri en realidad no es así,
lo desmiento, no tengo nada contra él, Sí, sí. pero no sucedió eso. ¿Era soldado de su No. sección? Claro, de mi sección del grupo apoyo. Ujú. Y te digo, porque como me replegué al último, Sí. no se entró en combate la infantería. Sí, sí, sí. Sí se entró en combate por medio de la artillería, como te contaba, con la Sí. artillería amiga y enemiga. Sí, queda claro. Así que repliegan hacia Tumbledon, se instalan Sí. allí y a partir de ahí, ¿cómo siguen las acciones? Bueno, a la noche del día 13 Sí, viene un oficial, no te puedo decir la hora porque no la sé, un oficial que después me enteré que era un teniente de apellido Aquino de Infantería en Marina, sí. a pedir refuerzo porque habían quedado aferrados por el fuego enemigo, por el fuego inglés, personal del batallón. Ujú. Entonces designan a la tercera sección, a la Madrid, donde estaba yo y los demás oficiales y soldados, Sí, lo designan a desaferrar la gente del Green 5. sí. Ahí llegamos más o menos el día 13 de junio, como a las 2 de la mañana, no tengo bien en claro el horario, Ujú. pero cuando los designan para ir al Tumbleton, los recibe el jefe que estaba ahí a cargo del batallón y los dice que el batallón número 5 estaba dando frente hacia el Monte London y parte de el Cerro Dos Hermanas. Ujú. A nosotros lo mandan del otro lado del Tumbleton. Bueno, llegamos ahí, lo designan en el lugar y cuando llegamos a ese lugar veo una ametralladora de una altura que tiraba todo contrasante. Le digo al subteniente de la Madrid, mi subteniente, esa ametralladora es inglesa porque tira todo contrasante. Bueno, dice, vamos a ir a reconocer. Entonces empezamos a avanzar en columna de uno y también iba el teniente Aquino y algunos infantes de marina. Y cuando faltaban unos 20 metros se para un soldado inglés y pide la rendición, a lo que le contesta la Madrid, que algo sabía en inglés, que no le íbamos a rendir, y habrán pasado unos segundos y empiezan a batir toda la zona donde estábamos nosotros, y ahí ya salimos corriendo hacia retaguardia, donde yo me quedo atrás de una piedra al descubierto y pierdo contacto con los demás soldados, oficiales de mi sección. Ujú. Y en eso, que empezó a escarchillar y un frío tremendo, viene un soldado, me dice, mi sargento primero venga con nosotros, estamos más al reparo. Era un abra es una abertura que Sí. se produce en la montaña debido al movimiento de la tierra, el desgaste de la roca, ¿viste? Se forma como un canal, Ujú. el cual la abertura que daba hacia el Dos Hermanas era más alta que la abertura que daba hacia Puerto Argentino, vamos a decir. Ajá. En la parte más alta que daba hacia el Dos Hermanas se encontraba el soldado Oriberger con la ametralladora Mac. Sí. Ahí estaba González, su teniente de la Madrid, el otro soldado no me acuerdo, y yo estaba abajo con un grupo de soldados, más o menos 10, 12 soldados, estaba ahí abajo en el Abra. Ujú. Se empieza a aclarar y otra vez un inglés pide la rendición, le contestan que no, queda todo en silencio y de golpe se abrió el fuego de parte de los ingleses tremendamente, donde la altura más alta que te decía que daba frente hacia el Dos Hermanas, saltaban los pedazos de piedra por el fuego de las ametralladoras de los ingleses, el fuego de los ingleses. Bueno, como estaba ahí Oriberger con la MAC, también tiraba con todo, parece que pusieron un francotirador los ingleses y cuando se le traba la ametralladora a Oriberger y la trata de destrabar, le pega un proyectil en el pecho y muere en ese lugar. Bueno, yo estando ahí en el Abra, pasaban los proyectiles por frente del Abra y le digo, bueno, si acá los replegamos, los matan a todos. Pero tuve que tomar la decisión de, digo, bueno, me repliego yo, salgo yo primero, le doy la seguridad, van saliendo todos ustedes, van dando la seguridad, a ver si los podemos replegar. Bueno, salí yo, me tiré cuerpo a tierra, dando frente hacia el enemigo, tirando, y después empezaron a salir los soldados, hasta que los pudimos replegar todos. Al llegar a la vuelta de donde ya terminaba la altura del Tumbleton y empezaba a decaer la altura hasta que se perdía en la nada, se encontraba la Madrid con un grupo de soldados. Y ahí los soldados que habían estado conmigo se unen. Y yo me pongo cuerpo a tierra mirando hacia donde estaban los ingleses. No escuché la voz de replegarse, nada. El asunto es que cuando miro
no sé cuánto habrá pasado, cuántos minutos, segundos habrán sido, ya la Madrid se había replegado con los soldados, me quedé solo. Ajá. Entonces salgo corriendo y de vez de irme hacia la derecha, tomo derecho para donde empezaba a descender el Templeton y me encuentro dos soldados con una ametralladora Mac, que eran de la compañía B, pero no los conocía yo, sí que deben haber sido de la compañía Comando. Ajá. De uno sé el apellido, Fernández, que trabajaba en la Municipalidad de Lobo, no sé si seguirá trabajando ahí. Ajá. Y le digo, ¿qué hacen acá? No sabemos qué hacer. Bueno, síganme, me vuelvo otra vez hacia donde había estado la Madrid y tomo hacia la derecha. Y veo una piedra que podía servirme de posición, siendo que en La Paz uno sabe que no puede tener nunca una posición con piedra por las esquilas que produce, se puede poner fuera de combate. Claro. Pero no teníamos otra solución, así que me coloqué atrás de la piedra y veo que donde había muerto Oriberger ya estaban los ingleses, ya habían tomado la altura esa. Sí. No quedaban ya soldados del Brin 5, estaban los dos soldados conmigo, estaba yo, y adelante mío quedaban los soldados muertos de mi sección y los soldados heridos que no habían podido replegarse. Entonces veo que están los ingleses, más o menos habré tenido 40 metros más o menos, y él empieza a tirar con el FAL. Tiro un cargador, 2 cargadores, 3 cargadores, 4 cargadores, y ya me estaba quedando sin munición y aparece el subteniente Robledo Benesi. Y se pone fuera de la piedra con la ametralladora que tenían los soldados a tirar. Sí. Tiraba a cualquier lado, le digo, espere que salga un atrasante. Justo salió un atrasante cuando estaba disparando y vio dónde tenía que tirar y empieza a batir la zona, hasta que los quedamos sin munición. Cuando los quedamos sin munición, no tuvimos otra que replegarlos. Ya la compañía estaba más o menos a 800 metros de donde lo encontrábamos nosotros. Ese fue el combate de Templeton. Ahora, Jorge, usted me nombra como única ametralladora la de Orisberger hasta que aparece este otro subteniente y tira con la que tenían los soldados. ¿Era la única MAG que tenía la sección, la de Orisberger? No, en realidad era la de Orisberger y Poltronieri, porque cada grupo apoyo tiene 2 MAC. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí. Tiene 2 MAC, tiene el que lleva los valijines con las bandas de munición, Sí. y tiene el que lleva la fuste. O sea, son 3 soldados por MAC. Claro. El apuntador, el sirviente y bueno, no me acuerdo el otro cómo se llamaba, pero es el que lleva la fuste. Sí. O sea que en la sección habían 2 ametralladores, Oriberger que lo pone fuera de combate ahí en el Templeton, y Poltronieri con la otra ametralladora. Y realmente no lo vi. ¿No lo vio tirar? No lo vi. Si yo te dijera que lo vi tirar o no, te mentiría. Yo no lo vi. Y yo me replegué al último. Sí, sí. Me replegué al último, ahí sí combatiendo, con los 2 soldados estos y con el subteniente Robledo. Yo a Poltronieri no lo vi tampoco combatir en el Templeton. Oriberger sí sé porque estaba abajo y sentí los gritos de los compañeros de que se había muerto. Habrá estado a 5 metros de donde estaba Oriberger a donde estaba yo. Bien. ¿Cómo fue el repliegue desde Templeton entonces? Bueno, yo cuando llego a donde estaba la compañía, que ya lo daban por muerto, bueno, algunos me dieron la mano, me saludaron, todo. Entonces ordena un superior a Bella y dice, lo vamos a hacer fuerte acá. Le digo a mi teniente primero que lo vamos a hacer fuerte. Sí, ya no tenemos munición y la mayoría ya no tiene armamento, porque algunos al no tener munición abandonaron el fusil. ¿Te das cuenta? No tenían munición, no tenía sentido. Y entonces ordeno a los soldados que me quieran seguirme. Y se ponen atrás mío como 40 o 50 soldados. Entre eso va Chávez, que es uno de los fallecidos, que no murió en el Templeton. Y empiezo el repliegue y los llevaban como ganados. Un tiro de artillería a la izquierda, otro a la derecha, pasaban las esquilas por arriba nuestro, pero gracias a Dios no tuvimos baja. Entro en Puerto Argentino, en el pueblo, y veo un galponcito chico, lo vamos a meter acá, le digo, hasta que se fue de artillería. Me meto ahí, se me da por preguntar por el Chávez, porque Chávez era uno de los soldados que yo conocía a los padres, había ido a la casa de él, tenía
cierta amistad con él. Sí. Pregunto por Echave, me dice un soldado, no, mi sargento primero se fue con Valdivares por el otro lado. O sea, yo entré dentro del pueblo y ellos se fueron por el costado, por donde pasa la calle principal que está pegada a la casa del gobernador. Ajá. Más o menos unos 20, 30 metros antes de la llegada de la casa del gobernador cayó un proyectil de artillería y los mata a los dos. Sí. A Chávez y a Valdivares. Tremendo. Y los demás soldados murieron ahí. Como te dije, Warner falleció en Dos Hermanas Norte, Uh-huh. esperando que lo sacaran de ahí del campo minado, Sí. o de que herido, y los demás fallecen ahí en el combate del Carmen. Y heridos, tuve varios heridos, Claro. entre esos González, Pedro Adorno, Sí. no me acuerdo los otros, pero son los que más contacto tengo. El 14 de junio entonces los encuentra allí en la zona de Puerto Argentino. Imagino habrá seguido después la entrega de armamento a los ingleses. Yo cuando llego a Puerto Argentino ya estaba el mayor Jaime, estaba Bella y estaban el resto de los soldados, porque yo me metí en el galpón hasta que cesó el fuego de artillería para no poner en peligro a nadie. Uh-huh. O si llegaba a caer un proyectil ahí arriba del galponcito ese, moríamos todos. Claro. Pero no quise arriesgar la vida de nadie, así que los metimos ahí. Cuando cesó realmente el fuego de artillería, los pudimos replegar. Uh-huh. Ya cuando llegué a Puerto Argentino ya estaba Abella, estaba Jaime, Pitrela y algunos otros más, Uh-huh. y los soldados, y algunos soldados. Jorge, abusando de su generosidad, teniendo en cuenta su condición de cuadro de infantería y de ser un suboficial que estuvo en contacto directo, o bastante directo, por lo menos era parte de su sección, con este soldado del que hemos hablado ya, pero quiero volver para que quede clara la situación. Hablamos de Oscar Poltronieri. Todas esas acciones que cuenta de desplazamientos, de cantidad de horas tirando, técnicamente, físicamente, prácticamente, ¿es posible o es imposible que lo pueda haber hecho? ¿Qué me puede decir usted desde su experiencia? Poltronieri puede decir cualquier cosa, ¿viste? Como también nosotros podemos decir cualquier cosa, pero lo bueno de todo esto es que hay testigos. Ajá. ¿Viste? Cuando yo afirmo que me quedé solo combatiendo, que adelante mío estaban los heridos, los muertos, todos, Sí. yo lo puedo afirmar, puedo mirar al frente, a los ojos, a quien le estoy contando la historia, porque realmente sucedió así, tengo testigos. Sí. En el caso de Poltronieri es imposible, y te voy a decir por qué. La cadencia de disparo de la MAC es tremendo. Sí. Cada banda trae 250 disparos. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Sí. Son 5 bandas por balijín. ¿Cuánto te puede durar? Sí. Ponele como mucho, exagerando, pero exagerando mucho. Vamos a ponerle 1 hora. Uh-huh. 1 hora en agotar toda la munición. Una sola MAC no puede parar un batallón de infantería de los ingleses. Los Sí. Royal Marines, creo que eran el batallón 45, los Royal Marines. No lo puede parar una sola ametralladora por nada, Uh-huh. primero. Segundo, dice que se tiró de un helicóptero, más o menos 4 o 5 metros con la ametralladora, Uh-huh. se hubiese quebrado entero. Tercero, cómo hizo para replegarse de Dos Hermanas después si estaba todo minado. Cuarto, testigos de los propios compañeros, de él que no estuvo en esa situación. Quinto, dice que Oriberger falleció en el Dos Hermanos cuando Oriberger fallece en el Tambleton, que todos los compañeros fallecieron dentro de un pozo. Sí. ¿Cómo? Si llegamos a la noche al Tambleton, estuvimos 1 hora y empezó el combate, todo piedra, imposible, la mayoría de las palas rotas, no podíamos tener posiciones, Uh-huh. o sea, tampoco. Tener varias verdades que desmienten completamente lo de Poltronieri. Te aviso, te digo, yo no tengo nada contra Poltronieri. Sí, sí. Ah, y otra que me olvidaba. En ningún momento a mí me dijo, vaya si que usted es casado y tiene hijos. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Yo Sí, me claro. quedé porque era mi obligación quedarme. Sentí miedo, pero miedo de verdad, te digo. Sí. Que después se transformó en valentía, pero sentí miedo. Uh-huh. No soy ni Rambo ni nada por el estilo. Me quedé porque era una obligación y me quedé porque
era mi destino quedarme. Ujú. Alguien me dijo, quédate ahí, y me quedé. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Pero yo te aclaro lo siguiente, voy a tratar de hacer una carta de documento al Estado Mayor para que se investigue el proceder de los suboficiales y de los soldados para que sean condecorados por el valor en combate Ujú. o sacrificio, porque se lo merecen. Yo tener suboficiales, yo lo vi al cabo Palomos pasar corriendo por al lado mío con un soldado al hombro herido. Ujú. He visto soldados, pero con mayúsculas, combatiendo todo, y los muertos que tenemos, Sí. excepto Warner, que mueren los hermanos, todo el que es herido ahí en el dos hermanas, Chávez y Valdivares, que fallecen en el repliegue, los demás murieron en combate. Claro. Y los conozco a todos. A los únicos que no conocí porque no eran de mi compañera Becerra, que murió ahí en el Támbeno, Sí. muy buen soldado. Es el que me dijo a mí en la costilla del Tamleton, venga mi sargento primero con nosotros, que hemos hecho una posición tan requete incómodo, pero bueno, ahí estuve con Becerra y otros soldados. Ajá. Y Bordón, sí lo conocía, pero Bordón era de la primera sección, no sé en qué circunstancia murió. Los demás murieron ahí en combate en el Tamleton. ¿Qué siente como combatiente del Tumbledon, que siente como cuadro del 6, sabiendo de la condecoración de Poltronieri? ¿Cómo imagina usted que llegó a ser condecorado? Mira, eso lo he tratado de averiguar, no tengo la certeza, no puedo decir nombre ni nada por el estilo. Ujú. No sé de a dónde salió la condecoración de Poltronieri, quién lo pone ahí para ser condecorado. No tengo la idea. Mi jefe de sección no lo pudo haber puesto porque no le iban a dar bolilla, era su teniente en comisión. Sí. No tenía la jerarquía, ni yo tampoco me iban a dar bolilla para decir, bueno, a Poltronieri quiero que lo condecoren por algo. No teníamos la jerarquía para designar quién fuera condecorado, ni los preguntaron tampoco, a mí no me preguntaron, Claro. porque yo hubiese puesto a toda la sección. Ujú. ¿Te das cuenta? Sí, sí, claro. Pero ni me preguntaron. Así que no sé de a dónde salió, quién ordenó la condecoración de Poltronieri. Y te digo más, era un soldado bastante humilde, Poltronieri. Sí. No sabía leer ni escribir. No era mala persona, era buena. Pero no sé qué pasó, que esa humildad todo se volvió algo impensable Ujú. para nosotros, ¿cierto? Se volvió, como te puedo decir, como que él era el único que había combatido en Malvinas. Ujú. Muy soberbio, ¿te das cuenta? Sí, claro. Él vino acá a San Juan en una oportunidad Ajá. y le dijeron, no vas a ir a saludarlo a tu encargado de compañía, Corbalán vive acá en San Juan. Ni se acercó. ¿Pero por qué? Porque tenía la cola entre las piernas. Claro. Porque yo le iba a decir. Suboficial principal de infantería, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Corbalán, sargento primero del Regimiento de Infantería 6 en Malvinas. Un agradecimiento muy grande por su testimonio para nuestro espacio. Lo que quiera agregar, Jorge. Bueno, lo que quisiera agregar es lo siguiente. Para los soldados, si en La Paz fui exigente y por ahí hubo alguna orden que no les gustó o algo, les pido disculpas, pero saben que en la guerra procedí como tenía que proceder. Eso por un lado. Y en segundo lugar, quiero resaltar a los suboficiales, a la madrilla, a los oficiales y a los soldados de mi sección, por haber sido lo que fueron. No solamente excelentes combatientes, excelentes soldados que se jugaron la vida, sino como personas, excelentes personas. De los demás soldados de mi compañía y de las demás secciones, los otros superiores de las otras secciones, no puedo hablar, no puedo opinar nada porque no los vi. No puedo decir absolutamente nada. Sí, los de la tercera sección, porque tuve la oportunidad de estar con ellos ahí todo el tiempo, hasta que los atacaron, sé de la valentía, del coraje, del honor que tuvieron, y les doy las gracias por haber sido lo que fueron, tanto a mis suboficiales como a los soldados y a la Madrid.
Muy coherente, muy criterioso de su parte, Jorge. Le agradezco mucho, espero que se haya sentido cómodo en la entrevista y que haya podido contar lo que tenía para contarnos. Sí, me sentí bastante cómodo, no sé si fui bien claro, Sí, sí, por supuesto. pero traté de explicar lo mejor posible todo lo que habíamos pasado. Sentimos frío, sentimos hambre, nació compañerismo, Claro. Dios los hizo volver con vida, a la mayoría lamentablemente tuvimos muertos, y uno hasta en el día de ahora lo siente, llega el 2 de abril y se nos corren las lágrimas a más de uno, Sí, claro. y bueno, eso es lo que te quiero decir, y les doy las gracias nuevamente a los soldados judiciales y a la Madrid por haber sido los que fueron. Buenos compañeros, buenos camaradas, y combatieron con honor y valentía.